Hemos llegado al final, el último de los mensajes a las 7 iglesias. Hemos visto a través de la historia cómo el testigo fiel y verdadero, de manera tierna, de manera firme, de manera de exhortación, ha tratado de alcanzar a los cristianos a través de las edades. Ahora, en el ocaso del planeta Tierra, hay un mensaje muy especial a aquellos que estamos viviendo en este capítulo de la historia. ¿Qué mensaje Dios tiene para ti? ¿De qué habla el mensaje a la iglesia de Laodicea? Quédate con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Bienvenidos nuevamente al programa de Evidencias. Terminando ahora nuestra temporada que hemos dedicado al tema de las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Estamos contentos con su participación a través de Facebook y los mensajes que han estado escribiéndonos, mensajes de apoyo y sugerencias. Y también nos gusta poder enviarles los estudios bíblicos que ustedes han estado solicitando. A través de esta serie hemos podido estudiar diferentes capítulos de la historia de la iglesia cristiana. Nosotros hemos podido reconocer las ruinas, las instituciones grecorromanas y cómo ellas se relacionan a lo que Jesús habló o que le dictó a Juan en Apocalipsis 2 y 3. Hemos podido ver de manera paralela el cumplimiento de los 7 sellos con el de las 7 iglesias. Y ahora hemos llegado al final, al último mensaje dedicado a la iglesia de Laodicea. Laos dikos, la gente del juicio. ¿Cómo era la situación económica para la iglesia de Laodicea? O en este caso, para la ciudad de Laodicea, ahí en el valle con el río Ligus. Nosotros podemos ver que ellos tenían una próspera industria que tiene que ver con lana. Ellos también eran tan ricos que rechazaron la ayuda después del funesto terremoto que azotó a toda esa área durante el primer siglo. ¿Qué relación tiene su situación económica con el mensaje del testigo fiel y verdadero? En esta ciudad pues era también conocida por sus comercios, especialmente el comercio de la lana negra que provenía de ciertas ovejas y ciertos carneros que son naturales de ese lugar. Y esta lana negra es muy importante para el comercio antiguo y todavía sigue siendo importante. Y es un material muy caro y es un material pues que se codiciaba también en la antigüedad. También era muy conocida por su escuela médica. Y en esta escuela médica que contenía allí, ellos vendían un polvo que se llama el polvo de Frigia. Y este polvo se utilizaba, como se menciona en el libro de Apocalipsis, era lo que se conocía como el colirio. Y ese polvo de Frigia era utilizado en estas escuelas médicas para tratar, pues, de acuerdo a la ciencia y a la medicina de aquel entonces, para tratar a los enfermos. Y aunque esta medicina estaba relacionada con ciertas ceremonias rituales y paganas, pues muchas personas pues acudían allí y eran muy importantes y eran muy famosas por esas escuelas. Y también la ciudad de Laodicea era conocida por sus sistemas bancarios, ya que era una ciudad muy rigurosa económicamente, llena de mucho dinero, y la ciudad de Laodicea pues recibía muchas ayudas del Imperio Romano. Por lo tanto, ellos establecieron estos sistemas bancarios para funcionar y trabajar con todo este dinero que ellos tenían. Y de acuerdo también al historiador Tácito, la importancia económica de Laodicea la podemos ver cuando en el año 60 de la Era Común ocurrió un terremoto. Y como otras ciudades, pues fue también destruida la ciudad de Laodicea. Sin embargo, a diferencia de la ciudad de Sardes y la ciudad de Filadelfia, que recibieron la ayuda del imperio, la ciudad de Laodicea, de acuerdo a Tácito, reconstruyeron su propia ciudad utilizando sus propios recursos, ya que ellos eran muy prósperos y tenían todo, y todos los recursos ellos los poseían. Así que ellos denegaron la ayuda que le ofreció el imperio y con sus propios recursos, solamente en 5 y 6 años, lograron reconstruir su ciudad completamente.
Y esto nos da una idea de cómo eran las personas que se encontraban allí y cómo eran estas personas y su estatus social y la comodidad en la cual ellos se encontraban. El mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea está íntimamente relacionado a la situación económica. El hecho de que haga referencia a la lana blanca en contraste con la lana negra que utilizaban la gente adinerada y que ahora Jesús le presenta una alternativa. La mención del oro y el colirio, todo tiene relación con lo que hemos podido analizar del contexto cultural y económico de la iglesia de la Odisea. Pero, ¿qué más podemos aprender acerca de esta ciudad antigua? ¿Será que hay ruinas que han quedado hasta nuestros días y que podemos nosotros investigar y aprender un poco más de ese mensaje para nuestros días? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros para continuar estudiando acerca de la ciudad de la Odisea y también del mensaje que tiene para nuestros días. ¿Dónde estaba localizada geográficamente la ciudad de la Odisea? ¿Qué ciudades había en relación a la misma? En primer lugar, sería bueno destacar la importancia de la ciudad de Colosas. ¿Y qué relación tenía Colosas con la Odisea? La ciudad de la Odisea está íntimamente ligada con dos ciudades importantes, la ciudad de Colose y la ciudad de Hierápolis. ¿Okay? Ahora, estas conexiones están basadas en dos importantes características. La primera es una conexión geográfica. Todas están en lo que se llama el Valle de Meander o el Valle del río Licus, que está alrededor. O sea, uno puede ver, usted se para en la ciudad de la Odisea y a la distancia, por donde está el teatro griego, uno puede ver justamente la parte superior donde están las reservas de calcio de la ciudad de Hierápolis. O sea, puede ver las tres ciudades paradas justamente en la Odisea. Por lo tanto, geográficamente están ligadas y aparte de eso, estas tres ciudades fueron constantemente azotadas por terremotos también. De hecho, la ciudad de la Odisea fue azotada por un terremoto terrible. La primera vez le costó mucho reconstruirse y el emperador tuvo que reconstruirla, pero en la segunda ocasión, cerca del tiempo de Juan, por cierto, la ciudad se reconstruyó a sí misma, o sea, no necesitó ayuda de los demás. He allí quizás la analogía del hecho de que en el mensaje de Apocalipsis se dice que se cree suficiente, tiene una especie de arrogancia hacia sí misma, de que puede abastecerse a sí misma sin ningún problema, porque nuevamente ella llegó a ser tan importante comercialmente que se reconstruyó a sí misma luego de uno de estos terremotos. La segunda forma en la cual estas tres ciudades, sobre todo Colose y la Odisea, están conectadas es justamente por el uso de inscripciones. En la Odisea se encontró una inscripción que tiene por nombre, es una inscripción que habla acerca de un esclavo que fue liberado y tiene por nombre Marcus Cestius Filemón, la cual algunos asocian justamente con la carta que escribe Pablo acerca de Filemón, que habla justamente de un esclavo que fue liberado y cuyo dueño, Pablo apela, le dice: somos cristianos, déjalo libre. Por lo tanto, hay una conexión. Y luego en el mismo libro de Filemón se menciona un personaje importante llamado Epafras. Ahora, en la ciudad de Colosas se encuentra otra inscripción justamente mencionando a un caballero llamado Epafroditos. Por lo tanto, la mezcla, o sea, la conexión de estas dos inscripciones también une a estas ciudades, y lo más seguro es que las poblaciones cristianas de estas dos ciudades se conocían unos a otros y lograron interactuar de una forma más cercana quizás con otras comunidades de otras ciudades donde había comunidades cristianas. Por lo tanto, esta conexión existe con estas inscripciones y también geográficamente. La ciudad de Colosas se convierte en una ciudad bastante importante. Desde el punto de vista bíblico tenemos toda una carta que se escribe a esta ciudad llamada la Carta a los Colosenses. Y dentro de ella había una comunidad cristiana importante. De hecho, había una mezcla dentro del judaísmo, había una especie de mezcla de helenismo, gnosticismo y judaísmo que Pablo contradice justamente en su carta. Ahora, para asuntos de comprender su conexión en cuanto a la iglesia
de la Odisea o la comunidad cristiana de la Odisea, lo importante es poder primero entender de que justamente Colosas se va a convertir en la fuente de las aguas frías que se dirigen hacia la ciudad de la Odisea por el río Licus que pasa a través de ella. Por lo tanto, ahí se han descubierto más o menos, se han hecho varias excavaciones donde hay varios acueductos de varias millas que se construyeron especialmente para canalizar el agua, y esos acueductos llenaban una especie de torre de agua, y de la torre de agua entonces se distribuía el agua a los balnearios que estaban en la Odisea. Ahora, Colosas se convierte justamente en esa fuente de agua fría no tan cargada de minerales como es el agua que viene de Hierápolis, que si viene cargada es más caliente y viene cargada justamente de minerales. Las mezclas de ambas hacen que el agua sea perfecta para bañarse, pero para tomarla es prácticamente imposible porque tanto el olor de la misma como la cantidad de minerales que llevaba y el sabor era bastante desagradable, y ahí la analogía que se hace de te vomitaré de mi boca. Recientemente estuve en el infierno. Sí, estuve visitando una de las ciudades vecinas a la Odisea. Allí es donde supuestamente está la entrada al infierno. Los gases venenosos que emanan desde esa gruta allí y en Hierápolis son tan venenosos que si tú te acercas puedes colapsar y morir. Las aguas que emanan de ese manantial son de alta temperatura. Esas aguas, que son guardadas en piscinas desde la antigüedad, han sido utilizadas por termas desde tiempos antiguos. Sus poderes curativos llegaban kilómetros de distancia y muchas personas llegaban hasta Hierápolis para beneficiarse de esas aguas. El hecho de que tiene una alta concentración en cal y en minerales hace que toda superficie sobre la cual el agua pasa sea cubierta por esta capa blanca de sedimentación mineral. En la actualidad, las montañas cerca de las ruinas de Hierápolis están cubiertas de esta capa blanca que parece un castillo de algodón. Pamukkale, así es que los turcos conocen a esta región en la actualidad. ¿Qué relación tiene la iglesia de la Odisea con la situación física y económica de Hierápolis y la manifestación de estos manantiales que salen del mismo infierno, según los antiguos? La ciudad de Hierápolis, y Hierápolis significa ciudad sagrada, se encontraba íntimamente relacionada a la Odisea, debido especialmente a la carencia de la Odisea de tener agua potable. Y por lo tanto, debido a que la Odisea carecía de este sistema de agua potable, pues dependía de cierta manera, debido a estos acueductos, de la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Colosas. La ciudad de Hierápolis pues está ubicada al este de Colosas, y entre las dos ciudades de Colosas y la Odisea, donde al este le quedaba Colosas y al sur le quedaba la Odisea. Y en esta ciudad, pues Hierápolis, podemos saber, de acuerdo a Colosenses 4:13, que allí se encontraba al menos una población cristiana en el tiempo de Pablo. Y esta ciudad, pues era de todas las cosas que era conocida, la ciudad de Hierápolis era muy conocida por sus aguas termales. Y esas aguas termales siguen siendo, hasta el día de hoy, unos centros turísticos donde las personas pues utilizan las aguas termales, ya sea para relajarse, bañarse o hacer otras actividades, de la misma manera que la gente lo hacía en la antigüedad. Y como sabemos que la ciudad de Hierápolis pues creció en su población cristiana gracias a los esfuerzos de Pablo, como se muestra en Colosenses. Y esta ciudad fue destruida juntamente con la Odisea en el año 60, cuando ocurrió el terremoto que destruyó ambas ciudades. Y arqueológicamente pues se ha excavado de manera paulatina hasta el presente, un poco más que otras ciudades, que no se ha excavado pues de manera muy poca. Y la ciudad de Hierápolis pues se ha encontrado al menos un teatro que está muy bien preservado, y también se ha encontrado un templo dedicado al apóstol Felipe. Al apóstol Felipe, de acuerdo a Hechos 6:5, fue uno de los apóstoles que se mencionan allí, y de acuerdo a las tradiciones cristianas, pues él murió en esa ciudad, en la ciudad de Hierápolis, y por lo tanto en algún momento, alrededor del siglo IV, siglo V, se construyó un templo dedicado al apóstol Felipe, que se encuentra pues actualmente en lo poco que se ha encontrado arqueológicamente de la ciudad de Hierápolis.
También se han encontrado otros templos dedicados a algunos dioses como el dios Apolo, al dios Helios y otras ciudades y otros dioses que eran muy importantes para esa ciudad. Así que tenemos de todo un poco en la ciudad de Hierápolis. Tenemos su importancia en las aguas potables, en las aguas termales que ayudaban a la ciudad de la Odisea. También la ciudad de Hierápolis era muy importante por su población cristiana que creció después de la influencia de Pablo. Y también arqueológicamente tenemos estas cosas muy particulares como el teatro que está preservado y como este templo dedicado al apóstol Felipe, que hace de este lugar un punto muy particular para los estudios cristianos, debido a que nos muestra cómo los cristianos se relacionaban con las tradiciones orales que estaban entre los primeros cristianos y cómo ellos le dedicaron este templo al apóstol Felipe. Muchos predicadores inspirados tal vez en la llave del lavamanos o en la tina han pensado que el agua fría es negativa y el agua caliente es positiva. Sin embargo, si vemos en la antigüedad, notamos que el agua fría era positiva. El agua que llegaba desde Colosas era rica, sabrosa, fría. Venía desde las montañas con sus topes en nieve. En el caso de Hierápolis, vemos que el agua caliente también es apetecible, es rica en sus propiedades minerales y curativas, y también se ve desde un ángulo positivo. Algunos han sugerido, y en el pasado yo mismo creía, que había acueductos que llegaban desde Hierápolis hasta la Odisea y también desde Colosas. Y eso se ha sugerido en libros y en documentales. Sin embargo, estudiando más detenidamente, viendo las excavaciones de estos diferentes acueductos y las tuberías, no hemos encontrado ninguna que directamente ate a Hierápolis con la Odisea o Colosas con la Odisea. Sin embargo, lo cierto es que el agua de la Odisea era tibia, era nauseabunda, no era rica, sabrosa, fría como el caso de Colosas, o también rica igualmente como es el agua caliente de Hierápolis. Así que el énfasis parece ser en mantenerse cerca de la fuente y no necesariamente la temperatura del agua que se está utilizando. Pero, ¿qué más podemos aprender acerca del mensaje que tenemos en Apocalipsis con la geografía, la política, la economía o las ruinas que tenemos en la Odisea? ¿Habremos encontrado algunas ruinas impresionantes como las que tenemos en Éfeso y en Pérgamo? ¿O será que la ciudad ha quedado debajo de alguna ciudad moderna? Bueno, si quieres ver un poco más acerca de la Odisea, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Bueno, ya estamos a mitad de este episodio sobre Correo para ti, dedicado a la iglesia de la Odisea. Hemos estudiado acerca de esta ciudad, una ciudad que estaba cerca de Hierápolis con su agua caliente y también de Colosas con su agua fría. Y vemos que en Colosas no se ha excavado, solamente vemos el montículo, el tel, que básicamente no ha sido tocado. Tenemos evidencia de un teatro, pero también está bajo tierra. Hemos visto rocas que han sido movidas para ser utilizadas en casas o en algunos casos en algunos establos. Hace algunos años atrás estuve investigando allá en Colosas y nosotros incluso en los caminos angostos que llegan hasta el área del tel, nosotros vimos parte del camino colapsar al lado nuestro. Así que no tenemos oportunidad todavía de estudiarla con detenimiento. En el caso de Hierápolis vemos una necrópolis impresionante. Todas esas tumbas de diferentes formas y diferentes periodos. Vemos un teatro impresionante. Vemos también basílicas, evidencia de iglesias. Vemos las termas, vemos el gimnasio. Realmente es una ciudad muy especial. Pero ¿qué acerca de la Odisea? ¿Quiénes han excavado en la Odisea? Hace 15 años, cuando fui por primera vez a la Odisea, había evidencia de que se había hecho algo de excavación y reconstrucción, pero mínimo.
Realmente no se le había puesto el mismo esfuerzo y energía que en el caso de Éfeso o el caso de Pérgamo. Pero es interesante que en la última década ha habido un énfasis en la excavación de parte de universidades locales y también universidades en el extranjero. ¿Quiénes son los que han estado trabajando en la Odisea durante los últimos años? La Odisea llegó a convertirse, de hecho, uno de los nombres que tuvo la Odisea se llama Diospolis, en honor a la deidad principal que se oraba en esa ciudad, que era el dios Zeus o el patrón de los cielos, el dios más importante de la cosmología griega. Ahora, estas excavaciones en la ciudad de la Odisea, han habido dos excavaciones importantes efectuadas por los franceses en los años 1960 a 1963, más o menos en esa época. Y recientemente los turcos están también haciendo varias excavaciones. Dentro de la misma se ha encontrado algo interesante. De hecho, yo estuve en esa ciudad y tomé varias fotografías acerca de las excavaciones y de varios de los otros que se han encontrado, pero se han encontrado dibujos de menorás, ¿okay?, con símbolos cristianos, o sea, que reflejan que en la ciudad en realidad había una comunidad judeo-cristiana. Menorá es el símbolo típico judío, mientras que la cruz es el símbolo típico cristiano. Por lo tanto, se ha encontrado, y al lado justamente se encuentran varios de los símbolos paganos, donde refleja la oración justamente tanto al dios Zeus como a otros dioses paganos. Por lo tanto, las excavaciones han encontrado los balnearios, se ha encontrado quizás el plano del templo de Zeus que está siendo reconstruido ahorita para efectos turísticos. Está la calle principal o el cardo máximo de la ciudad con su entrada y algunas áreas residenciales. Entre las cosas que se han encontrado arqueológicamente son algunas cosas que se encuentran en la superficie de lo que era la antigua Odisea. Entre esas cosas que se encuentran actualmente en la superficie tenemos 3 entradas o 3 puertas, que eran las 3 puertas que estaban en la ciudad de la Odisea, que tenían 3 diferentes nombres. Y estas 3 puertas pues se encuentran actualmente parcialmente preservadas en la actualidad. Además de eso, también tenemos preservado de manera parcial un teatro que se encontraba allí. Bueno, al menos 2 teatros, si se pueden contar esos 2 teatros de manera separada. Y también tenemos un estadio que medía unos 1250 pies de largo, un estadio muy grande, que también está parcialmente preservado. También algunos historiadores como Cícero mencionan que en estos estadios y en estos teatros ocurrían batallas de gladiadores. Así que la Odisea fue uno de esos lugares prósperos donde se hacían batallas de gladiadores. Y eso se puede ver pues debido a estos lugares que están parcialmente preservados, donde allí se realizaban estas batallas de gladiadores. Otras de las ruinas que tenemos visibles en la ciudad de la Odisea son unos baños que estaban dedicados al emperador Adriano y su esposa. Estos baños eran estos tipos de baños termales que eran muy famosos entre los romanos, de las personas, especialmente las personas con muchos recursos, pues iban a estos lugares, a veces pues pagan alguna cantidad y se iban allí ya sea a bañarse o a pasar un rato, muy parecido a lo que hoy día pues llamaríamos como un jacuzzi. Y en aquellos tiempos pues eran estos baños de aguas termales que eran calentados con cierta tecnología que estaban abajo y donde estas pilas prácticamente de estos materiales que eran calentados hacían que estos baños se volvieran termales. Así que era una tecnología muy avanzada para aquellas épocas utilizar estos baños que se encontraban también en la Odisea. Aparte de eso, también podemos mencionar las estructuras como los acueductos que fueron construidos gracias a la ingeniería famosa de los romanos. Y estos acueductos todavía tenemos algunos en pie que se encuentran visiblemente hasta el día de hoy en el presente. Y estos acueductos miden unos 15 pies de alto. También se han encontrado 2 teatros, uno griego, que por cierto el teatro griego está construido a lo largo y ancho de la colina encima de la cual está la ciudad. Y de ahí se puede ver la ciudad de Heriápolis. Es bastante profundo el teatro. Y también hay un teatro más pequeño que es un teatro romano. Se ha encontrado también el hecho de que había un estadio ahí para hacer juegos. De hecho, se dice en varias inscripciones que se celebraron juegos de gladiadores en esta ciudad. Al mismo tiempo se han encontrado los bañarios y los acueductos que se reflejan, que canalizaban el agua hacia los bañarios famosos de la ciudad de la Odisea.
Sobre todo lo que se ha descubierto es que la ciudad, en realidad, es una ciudad bastante adinerada. Casi todas las estructuras eran de mármol, era gente con mucho dinero y con mucho poder político y económico. Por lo tanto, es lo que hemos encontrado, o lo que se ha encontrado en la ciudad de la Odisea. Es fascinante lo mucho que se ha encontrado a través de estos años ahí en la Odisea. Algunos prometen que esta va a ser un rival en cuanto a restos arqueológicos con lo que hemos visto en Éfeso y en Pérgamo, aunque eso es bastante difícil a recordar todo lo que se ha excavado en esos dos lugares, pero mucho queda todavía bajo capas de sedimentación y después de muchos terremotos que han sucedido a través de los siglos. Algunos han sugerido que en esas excavaciones sería interesante encontrar la carta a la Odisea. Sí, en el libro de los Colosenses, Colosas, que queda al lado, se menciona a Hierápolis y se menciona a la Odisea. Y el apóstol Pablo urge a los hermanos de Colosas que lean la carta de la Odisea y que los de la Odisea tengan acceso a la carta a los colosenses. Qué fascinante sería encontrar esa carta y qué mensajes tendría para nosotros en nuestros días. Bueno, no podemos especular de lo que no tenemos en nuestras manos, pero sí tenemos un mensaje, que es el mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, esa carta para la iglesia de la Odisea y que es un correo también para ti. ¿Qué implicaciones tiene el contenido de la misma? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al final de esta carta de la Odisea. Hay un sabor agridulce. Sí, reconocemos los aspectos negativos de la iglesia de la Odisea y cómo eso me hace una radiografía, me hace ver lo feo y horrible que hay en mí y me imagino que tal vez en ti. Pero cuando pensamos en la iglesia de la Odisea, pensamos en un cumplimiento profético. Después del año 1843, nosotros vemos un énfasis en la segunda venida y más adelante en ese mensaje triangélico, hablando acerca del mensaje del tercer ángel. El texto describe a esta iglesia como una iglesia que ni es fría ni es caliente. De esta iglesia el ángel se presenta como el testigo fiel, que dice siempre la verdad, el testigo que no oculta nada y que cuando lo invitan a dar su testimonio, presenta realmente lo que hay. Pues este testigo dice de la iglesia que aunque ella es rica, ella realmente es pobre. Aunque tiene ropa, tiene lana, necesita vestirse realmente. Aunque tiene colirio, necesita realmente ponerse el colirio verdadero para que pueda ver. Y de esta iglesia entonces se presenta como una iglesia que las personas no quieren ser parte de ella. Se le hace un llamado a que se arrepientan y compren del ángel, del mensajero, colirio para ver, ropa para vestirse, de manera que no sea ni fría ni caliente. Históricamente, esta iglesia, del griego Laodicea, Laos, pueblo, y Dicea, viene del griego Dikaios, que significa justo, el pueblo justo, o el pueblo, puede ser también el pueblo del juicio, de la misma raíz Dikaio, como juicio. Esta es una iglesia que justamente se ve un juicio, porque el ángel se presenta como un testigo, como si estuvieran haciéndole un juicio. Así que decirle el texto, decir, ustedes son ricos, realmente, literalmente, ellos eran ricos, porque se pudieron reconstruir lo que ninguna otra ciudad de la zona se pudo reconstruir. Y allí entonces vemos que de alguna manera u otra, el mensaje toma los conceptos históricos que están pasando, los retoma y entonces lo aplica a un mensaje espiritual de la iglesia. De paso, la Biblia menciona que había una iglesia en la Odisea. En Colosenses, capítulo 3, Pablo dice, esta carta de Colosas, versículos 16 y 17,
no solamente léanla en Colosas, sino que también llévenla a la iglesia de Laodicea. Y la carta que le escribí a los laodicenses, a esta iglesia de Laodicea, también léanla ustedes lo de Colosas. Esta carta lamentablemente no está en el canon del Nuevo Testamento, no sabemos cuál es. Hay teorías de cuál pudo haber sido esta carta, pero no existe una carta llamada la carta de Laodicea en el Nuevo Testamento, aunque Pablo dice que le escribió a esta iglesia de la cual estaba allí. Así que no estamos hablando de una iglesia inexistente, estamos hablando de una iglesia real que vivió en una ciudad rica, y posiblemente entonces sus miembros eran ricos y podrían quizá aplicarle allí el principio que Jesús dijo, que los discípulos le preguntaron, ¿qué va a pasar con los ricos? Y Jesús le dijo, bueno, es más fácil que pase un camello por la aguja que un rico se salve. Y aquí podríamos ver quizá un principio. Estas personas en la iglesia de la Odisea estaban sin falta de necesidad, que decían, yo no necesito nada, estamos bien. Pero realmente el ángel viene como testigo y no escudriña lo externo, no escudriña que tiene dinero. El dinero no era suficiente, por dentro estaban diferentes, por dentro no veían realmente su necesidad porque nada más estaban mirando sus necesidades externas, no se daban cuenta de las necesidades internas. Y es por eso que el ángel testifica y le hace una amonestación a esta iglesia para que se arrepientan y puedan escuchar realmente lo que le está pasando y puedan arrepentirse, y Dios pueda darle entonces la victoria y puedan heredar la gran promesa que se presenta allí, es que se sentarán con Cristo, así como Él también se ha sentado en el trono de Dios. Los teatros, que en la Odisea tenemos 2 de ellos, podemos notar que son griegos porque no se sostenían sobre sí mismos, sino que se hacían sobre las montañas. Los romanos son los que con el desarrollo de los arcos pueden hacer teatros que se sostengan sobre sí mismos. En los teatros teníamos a los actores, que eran conocidos como los hipócritos. Así que era algo agradable ser familia o ser conocido de hipócritos. Era un hipócrita, una persona que podía actuar y hacer de cómico o de dramaturgo. En el caso de las vasijas, algunas personas sugieren que cuando una vasija era quebrada, se le ponía cera para que no se notara, como en este caso, no se notara la quebradura de la vasija. Después se pintaba y la vasija entonces se vendía como una vasija hermosa. Pero cuando el sol le daba, cuando en el caso de las que se utilizaban para cocinar, se le aplicaba el calor, entonces se veía quién realmente era. Era un hipócritos, una farsante. A diferencia de una vasija que era sincera, sin ningún tipo de alteración. Posiblemente este era el origen, la etimología de estas palabras. No estamos seguros 100%, pero sí nos hacen ver la diferencia entre un hipócritos y una sincera. En el caso de la Odisea, eso de no ser frío ni caliente, el hecho de estar separados de la fuente, ya sea de las montañas como Colosas o cerca del manantial como en Hierápolis. Mantente cerca de la fuente, ese mensaje. Y continúa diciendo el testigo fiel y verdadero, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué mensaje Cristo tiene para ti? Tradicionalmente, el mensaje de la Odisea con respecto a que la iglesia es ni tibia, ni fría, ni caliente, ha sido interpretado como que si es caliente es bueno, si es tibia no es ni bueno ni malo, está que no se decide, y si es fría es malo. Han visto una gradación de bueno a malo. En el texto en ningún momento se dice que ser caliente es malo, que ser frío es malo, que ser caliente es bueno, que ser frío es bueno. Lo único que se dice es que ser tibio es malo. Así que podríamos pensar entonces que el único problema de la iglesia de la Odisea no es que no es fría, no es que no es caliente, es simplemente que es tibia. Eso es lo malo. De hecho, cuando nos vamos desde el punto de vista histórico del asunto del agua,
caliente que venía de la ciudad de Hierápolis, hoy en día en Pamukkale, en Turquía, podríamos mirar entonces que tenía una razón importante de que fuera caliente, pero también tenía una importancia en que fuera fría, porque el agua fría se necesitaba para beber, el agua fría se le daban otros usos. Y en la iglesia de la Odisea, entonces el énfasis no es de manera simbólica, caliente el que espiritualmente está cerca de Dios, y frío el que está, lo usamos de manera, hoy en día usando los conceptos modernos, que caliente es estar cerca, acurrucado, cariño. Usamos el lenguaje del amor, de que el cariño es caliente, y ser frío significa frialdad, seco en cuanto a ser parte o compromiso con algo. No, ese concepto no se ve allí. El texto simplemente enfatiza, hay que estar en uno de los lugares. Ni eres ni aquí, ni está allá, y por lo tanto te voy a vomitar. Eso indica que si era frío no lo vomitaba, o si era caliente tampoco lo vomitaba. Entonces, aplicando este contexto histórico de la Odisea, de estas aguas tibias, nos muestra a nosotros de manera espiritual que las personas que están alejadas de la fuente principal, ya sea del agua fría que provenía de Colosas o las aguas termales y calientes que provenían de Hierápolis, las personas que se mantienen alejadas de estas dos fuentes se van a volver tibias, y solamente una persona que llegue a ir a la fuente original puede llegar a uno de estos dos lugares, a la fuente original de estas aguas. Y la indiferencia espiritual, es decir, la tibieza espiritual, no es un lugar muy bueno para el cristiano, debido a que no toma posiciones y se mantiene de manera neutral, y en vez de irse a un lado o al otro se mantiene en el mismo medio. Y el problema de esta indiferencia espiritual, de esta tibieza de la Odisea, es que para Dios pues eso es inaceptable, debido a que no toma de las fuentes originales. Y de acuerdo a lo que dice el mensaje que Juan le envía a la Odisea, Dios va a vomitar a estas personas que se permanecen de manera tibia, y la única manera es solamente acudir a la fuente original, que en este caso es Dios, el agua viva. Toda persona que vive cerca de montañas sabe que cerca de las montañas, en el arroyo, el agua está bien fría. Mientras el agua va corriendo, el agua está más caliente. Debido al sol, debido a la temperatura, va cambiando. Y de lo mismo con el agua caliente. Cuando el agua pasa por la temperatura, se aleja ya de las fuentes que de alguna manera especial había allí en esa ciudad de Hierápolis, cuando se alejaba de allá, llegaba ya caliente, tibia, a la iglesia de la Odisea o a la ciudad de la Odisea, el agua también perdía sus factores importantes de ser caliente. Así que también allí vemos entonces un factor de fuente. Dependiendo qué tan lejado estemos de la fuente, nuestro valor de utilidad será diferente. Y esto podría ser importante para nosotros cuando hoy en día hablamos de acercarnos a Dios o usar un medio. Muchas personas les gusta que el pastor ore por ellos. Dice, pastor, tengo un problema, ora por mí. Eso indica que la persona está diciendo, yo no voy a orar, pastor, ore usted por mí. El principio aquí no es que le diga al pastor que ore, el principio es, ve también a la fuente y acércate también a Dios. No use intermediario, solamente hay un intermediario hoy en día entre Dios y el hombre, Jesucristo. La idea es tener un contacto personal. En vez de comprarnos un libro bueno de superación personal, un libro que nos acerque a Dios, como hay hoy en día muchos libros buenos, la idea es acércate a la fuente original, a la palabra real de Dios, que es la Biblia. No use un intérprete que te interprete, sino busca de Dios. Y este es un énfasis que yo creo que hoy en día estamos perdiendo. Nos estamos alejando de la fuente y por eso estamos siendo muchas veces inútiles, porque no sabemos qué hacer, no tenemos contacto con Dios. Y al no tener contacto con Dios, no irradiamos de Dios esa luz o ese poder espiritual que deberíamos tener. En esta serie, Correos para ti, el punto central de la misma ha sido que estos mensajes no solamente fueron dirigidos a los hombres y mujeres de estas iglesias en el siglo I, sino que también hablaron a creyentes a través de toda la historia de la iglesia, y ahora nos hablan personalmente a nosotros. Estos mensajes, más que mensajes grupales, también son mensajes específicos para nuestro corazón. Y es allí donde la iglesia de la Odisea termina, con esa imagen de Jesús viniendo directamente al corazón y tocando la puerta. Estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios está allí a la puerta tocando y Él no va a forzar la entrada.
Él no va a derribar la puerta, porque esas son las acciones del enemigo. El enemigo llega y derriba la puerta y se mete en el corazón, aun cuando no es invitado. Pero Él toca, y si tú le abres, estos mensajes, estos correos para ti, pueden hacer un impacto, una transformación en tu vida, pueden recrearte en tu relación con Dios y pueden abrirte una puerta de esperanza que nadie puede cerrar, porque ha sido abierta por tu Creador y Salvador, Cristo Jesús. Jesús le menciona a esta ciudad y a estas personas que vivían allí, especialmente a la iglesia que se encontraba en esta ciudad, que ellos debían de dejar la tibieza y la indiferencia espiritual. Y ellos debían dejar de entrar, que Jesús cenara con ellos. Y la cena en la antigüedad, especialmente en este periodo, siempre era la parte de la comida más importante. La cena era el momento donde las personas pues restablecían sus relaciones, pues sus relaciones filiales. Ellos pues intercambiaban información y era el tiempo donde las relaciones se mantenían firmes. Era el momento de la cena. Es por eso que Jesús le invita a estas personas que viven en la comodidad, que viven en la abundancia, que viven llenos de mucho dinero, de mucha pompa, que dejen todo eso a un lado y que inviten a Jesús a que cene con ellos, para que de esa manera se pueda firmar sus lazos amistosos con Jesús. Es un llamado íntimo. De hecho, una de las cosas más íntimas que una familia en el Cercano Oriente hace es invitarlo a su casa. La cultura del Antiguo Oriente no es como la de nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día es fácil invitarnos a almorzar, a comer, pero en la cultura del Antiguo Oriente, y todavía en países como Jordania, Arabia Saudita y otros, la casa es algo totalmente privado. Por lo tanto, solamente una persona que quiere intimar profundamente con uno, lo invita a su casa. Ahora, en el mensaje de la Odisea, no es uno quien está invitando a Cristo, sino Cristo quien se está invitando a sí mismo y está tocando la puerta y está diciendo: si tú me abres, si tú demuestras que quieres tener esta relación íntima conmigo, he aquí yo entraré y cenaré contigo. Yo estoy dispuesto a esta relación íntima. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto? Y el ¿estás tú dispuesto? Es porque hay una tibieza en el creyente de la Odisea. Y ese es el llamado y el mensaje de la Odisea. ¿Quieres tú abrirle la puerta a Cristo para que Él cene contigo y tenga esa relación íntima contigo, y tus aguas no sean tibias, sino sean aguas espirituales que traigan fresco a la boca y traigan vigor a la vida? También se menciona también a lo último de este mensaje, que de esta manera Jesús puede descubrir su desnudez, porque aunque ellos se consideraban que lo tenían todo, que eran ricos, espiritualmente hablando, estas personas estaban desnudos. Y la desnudez en la antigüedad era una señal de vergüenza. Así que para los ojos de Dios y para los ojos de Jesús, que puede ver más allá de lo que ven los ojos de los hombres, pues estas personas estaban vergonzosamente desnudos, porque aparentemente lo tenían todo, pero no tenían nada, porque espiritualmente eran tibios. Así que Dios les invita a estas personas y nos invita a nosotros hoy día que escuchemos su voz y que cuando Él esté tocando la puerta de nuestro corazón para que Él entre con nosotros y cene con nosotros, pues nosotros de manera cordial y de manera muy hospitalaria, como hacían estas personas en la antigüedad, le abrían la puerta a los extranjeros para que estos extranjeros pues podían entrar y cenar con ellos. Así de esta misma manera nosotros debemos dejar que nuestros corazones abran las puertas para que dejemos que Jesús entre en nuestro corazón y cene con nosotros, y así podamos mostrar y podamos mantener una relación personal con Jesús. Cuando miramos entonces el mensaje de la iglesia de la Odisea, no solamente el énfasis es vestirnos de la justicia de Cristo, no es solamente mirar a través de los ojos cristianos, no es solamente un arrepentimiento. Y yo creo que hoy en día hablamos mucho de arrepentirnos de las obras malas, de cambiar nuestras vidas, pero hay un énfasis que estamos olvidando. El énfasis es de venir y el énfasis de escuchar. El texto dice: si alguno escucha. Eso significa que hay muchas personas que no estaban escuchando. Y es lo que está pasando con la iglesia de la Odisea. Tú eres rica, yo no tengo dinero. No se están dando cuenta que es pobre. Tú dices que tienes ropa, no te estás dando cuenta que eres desnuda. Tú dices que puedes ver, no, eres ciego, necesitas lente. El texto está diciendo: si alguno escucha. Si alguno escucha y se da cuenta que realmente lo que digo es verdad, ese es el primer concepto, escuchar. El segundo concepto es: si escuchaste
es importante, pero no lo es todo. Puedes haber escuchado y no haber hecho nada. Si escucha, ahora hay un segundo principio. Y abres la puerta. Este es el segundo principio. Yo creo que hay muchas personas que han estado leyendo la Biblia, muchas personas que han estado siendo fieles seguidores de este programa Evidencias y de esta sección profética que ya tenemos un tiempo tratándola y han estado escuchando. Le ha gustado, pero no han abierto su corazón al Señor. Son televidentes que les gusta saber más de Dios, pero no están dispuestos todavía a entregarle su corazón. Pues este mensaje de la iglesia lo dice, está diciendo, mira, es importante, me estoy contento de que lo haya escuchado, pero necesitas abrir tu corazón. Necesito que entregues tu vida al Señor. Si abres tu corazón, si lo abres, entonces podemos pasar a la siguiente faceta. Podemos cenar juntos, podemos tener una relación. Yo veo una fórmula matemática. 2 más 3, 5. 2 es escuchar. 3 es abrir tu corazón. Y 5 vas a tener una relación con Dios. Tú tanto necesitas escuchar como arrepentirse. Hay gente que dice, me arrepentí, me entregué a Dios. Y usted le pregunta de qué. No sé, quiero estar con Dios. No, se necesita arrepentirse, se necesita escuchar, se necesita saber de qué. Y una vez que hagamos esto, entonces podemos abrir nuestros corazones y decirle al Señor, Señor, mora en mí, habita en mi corazón. La Biblia entonces promete, aquellas personas que hagan esto, le abran a Dios su corazón, tendrán una promesa. Tendrán la promesa de estar con el Señor, estar en el trono, así como Jesús esté en su trono. Yo te invito, al escuchar este programa, que tú también les puedas abrir su corazón. Que no te conformes solamente con reconocer y escuchar la palabra de Dios. Que tú puedas decidir, Señor, quiero darte algo más. Escuché, pero ahora quiero abrirte mi vida a ti. Ven y habita en mí. Jesús presentó una de sus parábolas más poderosas que explica el plan de la salvación de una manera diaria, y fue la parábola de la vid y los pámpanos. En Juan 15 se registra que nosotros debemos estar atados, conectados a Jesús, como es el vínculo entre la rama, entre el tallo y aquella rama que se está hiriendo y se mantiene viva por la savia que fluye entre ese xilema y floema y le mantiene viva esa rama. De la misma manera, Cristo quiere estar cerca de ti, atado a ti, conectado. En el caso de nosotros que estamos relacionados al Internet y todo lo que tiene que ver con electrónica, se habla de mantener el cable en contacto cuando tienes señal, que estás cerca de la fuente. Eso es lo que Jesús pretende. Esa es la esencia del mensaje de que de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. No se trata de que tú vas a vencer por ti mismo. Esfuérzate, hazlo tú tienes la fuerza. No, se trata de entregarte a Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero en Filipenses 4:13, el apóstol Pablo nos asegura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí, nada. Contigo, todo. Yo no puedo, pero con Jesús, Él puede hacerlo a través de mí. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque es Dios el que hace en nosotros, el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si esta serie solamente te ha iluminado arqueológicamente con tus lentes, mirando hacia las ruinas y estructuras, artefactos hermosos, lugares impresionantes, pues ha sido intelectualmente productiva. Si tal vez has sacado con esos lentes historicistas y has podido ver el desarrollo del cristianismo a través de la historia y cómo Dios ha dirigido de una manera impresionante, de una manera profética a su pueblo a través de penurias y dificultades y permanece hasta hoy, ha valido la pena desde el aspecto teológico. Pero si se queda ahí y no te llega a tu corazón, yo voy a estar triste, voy a sentir a medio cumplir de mi misión. Yo espero que a través de esta serie no solamente haya sido iluminado históricamente, arqueológicamente, sino que tu corazón haya sido impactado con el mensaje de las 7 iglesias.
que tú dediques a mantenerte cerca de la fuente de la palabra del Señor. Que olvides si has sido en el pasado dura y has sido legalista y has sido muy enfático en lo que deben hacer y no deben hacer. Has descubierto quiénes son los maestros y los has hallado faltos y has perdido el primer amor. Tal vez has sufrido angustias, dolor, enfermedad, muerte. Tal vez has comenzado a comprometerte. Algunas cosas que son negativas, algunos elementos que son del error, se han introducido en tu vida, como el caso de Pérgamo. O tal vez es completa apostasía, como el caso de Tiatira. Y estás mal, has estado lejos, has practicado cosas que sabes que están mal. Ocultismo, nueva era, aquello que parece que llama la atención, o una cultura de drogadicción o de la pornografía. O en el caso de Sardis, has comenzado un cambio, has comenzado a cambiar, tienes un nombre de vivo, pero sabes que estás muerto. Yo espero que la experiencia de la iglesia de Filadelfia sea tuya, que tengas ese amor, y que en el caso de la Odisea, que a pesar de que había esa ambivalencia y ese un poquito de bien y un poquito de mal, tú escuches su último llamado, que es abrir la puerta a Jesús, que como tú has escuchado en el pasado, la llave para abrir la manija se encuentra únicamente adentro, no se encuentra afuera. Jesús no ha de forzarse, Él está esperando que abras tu corazón y le aceptes como su Salvador, que le aceptes como aquel que puede transformar tu vida, aquel que puede concluir lo que ha comenzado. Que Dios te bendiga.